Una deuda con vosotros. Juan, capítulo 20. ¿Sí? Vamos a él. Capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Quiero aprovechar los primeros 5 minutos, hermanos, para recordarte un poco de lo que compartíamos la semana pasada, aunque sabéis que, que las predicaciones, pues están grabadas, están en las redes, en fin, están ahí para que las puedas oír, si no las has oído, para que veas. Y así yo no tengo que repetir tanto. Pero compartíamos la semana pasada el capítulo 20 del Evangelio de San Juan y nos quedábamos en los versículos del 19. Muy bien, Y ahí estuvimos compartiendo sobre ese texto, ahí del 19 al 24, leímos también el versículo 25, 25 ya es cuando él llega en otro momento, ¿verdad? Y los discípulos ven a Juan, pero estuvimos ahí compartiendo. Esta semana vamos a leer los siguientes versículos, son 4 versículos, del 26 al 29. Si veis, ahí en nuestras Biblias, casi esos textos, pues están en 2 trozos, que eso se llama perícopa, aquellos que habéis estudiado un poco de bibliología y demás, esos 2 trozos. Verso 26, leemos en esta mañana. A los 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos, en esta ocasión, Tomás. Sabéis que la semana pasada, cuando compartíamos, Tomás no estaba. Pero dice de que con ellos ya, a la semana siguiente, sí estaba Tomás. Y dice que Jesús viene, los vuelve a visitar. Y dice que Jesús, estando las puertas cerradas, dice que se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, directamente, esto es un dato importante, directamente se va a Tomás. No se pone a discutir con los discípulos, no se pone a hablar con ninguno en el grupo, sino directamente se va a Tomás y le dice: pon aquí tu dedo. Parece como si el Señor, al Señor lo hubiera escuchado, ¿verdad? El Señor hubiera escuchado a Tomás. Y Tomás no estaba, ni Jesús estaba cuando Tomás dice a los apóstoles: ¿qué ha estado Jesús? Decimos de Pedro, pero esto también es un poquito así de Tomás. Aquí Tomás tuvo un cierto aire ahí un poco. ¿Qué ha estado Jesús? Bueno, pues si yo no viere sus clavos y metieres mi mano en su costado y yo viere yo no voy a creer. Y Jesús no estaba. Pero cuando aparece Tomás, parece que Jesús lo había escuchado, ¿verdad? Claro que lo había escuchado. Antes de que la palabra, aún el pensamiento, esté en ti y en mí, ya el Señor lo conoce. Ya el Señor lo conoce. Por eso no es muy bueno decir una frase que muchas veces decimos, ¿no? El Señor conoce mi corazón, como para justificarnos, ¿verdad? Muchas veces decimos eso. Bueno, el Señor conoce mi corazón. Sí, claro. El Señor sabe que tu corazón y mi corazón es engañoso. Es engañoso. Aún siendo renovado, porque tenemos un corazón nuevo, seguimos teniendo una naturaleza que muchas veces nos ocurre lo que hoy vamos a ver en Tomás. Dice que
que Tomás, ¿verdad?, estaba allí y dice el Señor: pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Verso 28, entonces Tomás respondiendo le dijo: Señor mío y Dios mío. Y dice que Jesús le dice: porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria a Dios. El título que le puse la semana pasada era La bendición de estar. Hoy le he puesto, Josué, para que lo tengas ahí, la bendición de creer sin ver. La bendición de creer sin ver. Jesús, en los textos que vimos la semana pasada, que fue la noche que el Señor resucitó, ese domingo por la mañana que el Señor resucita, el Señor aparece a los discípulos cuando ellos están reunidos por causa de que tenían miedo de los judíos, es decir, estaban atemorizados, aterrorizados, angustiosos, se habían escondido, estaban escondidos, y allí dice que aparece Jesús. Y Jesús lo primero que le dice es que le da un mensaje de paz, paz a vosotros. Y hablábamos de esa palabra de shalom, shalom. Cuando un judío aún la repitió, paz a vosotros, no era como nosotros podemos decir hoy en día, ten paz, no, era una paz integral, era una paz de corazón, era una paz de mente, era una paz de espíritu, era una paz integral al ser humano. El Señor le estaba diciendo: ten paz porque vosotros sois gente prosperada, sois gente bendecida, vosotros tenéis paz en vuestros corazones, tenéis paz social, paz de justicia, tenéis equilibrio en vuestras vidas, tenéis todo lo mejor, lo tenéis con vosotros, porque yo, el Dios de paz, está con vosotros. Yo no doy la paz como el mundo la da. Yo soy el Dios eterno y que viene a visitaros y a daros paz. Porque evidentemente necesitaban paz, estaban angustiosos, temerosos. Muchos de nosotros podemos hoy en día estar así, con poca paz, con angustia, con ansiedad. Pero el Señor viene y dice: paz, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo, pero no tan solo eso. El Señor le va a repetir el saludo. Le va a repetir el saludo. Y les da otro mensaje, los envía. Le da una encomendación a predicar el Evangelio y los va a encomendar a que prediquen el Evangelio. Esa era la obra que ellos tenían que hacer. Esa era la obra para sus discípulos y esa es la obra para su iglesia. Predicar el Evangelio. Predicar la palabra de Dios. Porque, hermano, tú tienes que tener algo presente. Sin fe, nadie puede agradar a Dios. Sin fe no se puede reconocer a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Sin fe. Por lo tanto, una breve reflexión. La palabra de Dios nos revela, nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Por lo tanto, ¿por qué hay que predicar? Porque la palabra es la que hace que nazca la fe en los corazones para que crean en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por lo tanto, no podemos callar, no podemos dejar de predicar, porque si dejamos de predicar, la palabra nos anuncia, no nace fe y no se cree en Cristo. Por lo tanto, la misión que tú y yo tenemos, la de predicar el Evangelio. Para eso el Señor en estos momentos sopla y dice que sopló del Espíritu Santo y dice: recibid del Espíritu Santo. No era algo ya permanente, sino era algo que en esos momentos a ellos le hacía falta. ¿Por qué? Porque tenían que comenzar y porque evidentemente estaban desconsolados. Necesitaban dirección, necesitaban guía, necesitaban consuelo, necesitaban ánimo. Por eso Jesús en esos momentos dice que también les sopla y les sopla de su Espíritu, les sopla del Espíritu Santo. Y acabábamos diciendo que la bendición de todos los que estaban allí recibieron la bendición.
recibieron la presencia de Jesús, recibieron la paz de Jesús, recibieron la encomendación de Jesús, recibieron el soplo del Espíritu Santo. Pero había alguien que no estaba. Y decíamos que cuando no se está, uno se pierde la bendición. Uno se pierde la bendición. Y decíamos, te la perdiste. Es otro punto, ¿verdad? Ese último punto, te la perdiste. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando uno no está, lo que allí ocurre, te lo pierdes. Te lo pierdes. Es así. Es así, querido hermano y hermana. Evidentemente, como decíamos, Jesús está en todas partes, claro. El Señor está en tu casa, claro. El Señor está en tu vida, claro. El Señor te acompaña, claro. Pero lo que ocurre aquí, no ocurre en la calle, no ocurre en la esquina, no ocurre en la cafetería, no ocurre en tu casa, ocurre aquí. Lo que tú vas a comer hoy, lo vas a comer tú y los que estén en tu casa. Los que no estén, no. ¿Por qué? Porque no están. Cuidado, porque muchas veces, aún dentro de la propia iglesia, nos justificamos, Nos justificamos. Bueno, es que el Señor está... Que sí, claro, que sí. Que sí. Pero lo que Dios envía en medio de su iglesia, lo recibe el que está. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y cuidado, porque hoy estamos siendo muy tentados todos a quedarnos en casa. La predicación en Facebook, en el YouTube, aún hasta podemos diezmar por tarjeta y por, en fin, X. Y ya nos justificamos, yo doy hasta ofrenda, ya hasta nos justificamos, doy ofrenda. Es decir, querido hermano y hermana, la iglesia del Señor es la iglesia que se congrega, es la iglesia que está, porque dice el Señor que allí envía al Señor bendición y vida eterna. El apóstol dice, no dejar de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y no es por nada, sino es porque te pierdes la bendición. Y como Jesús te ama, no quiere que tú ni yo nos perdamos la bendición. Darte cuenta, querido hermano y hermana, querida iglesia, amada mía, que Dios te ama tanto, que Jesús te ama tanto, que vuelve a los 8 días por aquel que allí no había estado. Aleluya. Daros cuenta de lo que el Señor nos ama. Darte cuenta de lo que el Señor te ama. Que si el domingo pasado no estuviste, hoy estás aquí, hoy el Señor viene. Y viene a los 8 días. Y no viene por los que estaban, sino viene por el que no estaba. Darte cuenta de la conversación de él no es con Pedro, ni es con su discípulo amado Juan, tan que el que se recostaba en su pecho, ni por aquel que tenía cierta visión, que era Pedro, y sabía que era uno de los apóstoles que iba a ser aquel que se iba a levantar a predicar, iba a ser uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén. No, él viene por Tomás, él viene por los Tomases y las Tomasas, que no estuvieron, que no están y que en algún momento se pierden la bendición de Dios porque no están. Jesús ama tanto que vuelve y vuelve y vuelve y vuelve a venir a tu corazón a decirte, querido hijo, querida hija mía, hoy vengo por ti. Hoy vengo a visitarte a ti. ¿Sabes por qué? Porque te amo, porque te ama, porque el Señor nos ama, porque el Señor nos ama. Él sí conoce nuestro corazón, Él conoce nuestro corazón. Y como Él conoce nuestro corazón y sabe cómo es nuestro corazón, Él viene. Pero sabe que nuestro corazón viene porque sabe que no es perfecto, que hay dudas, que hay incredulidad, que hay desgana, que hay días que estamos motivados y días que estamos menos motivados. Hay días que queremos y días que no queremos. Hay veces que estamos y hay días que no estamos. Y como Él lo sabe, Él viene. Y vino ayer. Y viene hoy. Y te digo una cosa, va a venir mañana también. Porque Él nos ama. Porque Él nos ama.
No crea que tú encontraste a Jesús. No, no, no. Él te encontró a ti. Él un día me encontró a mí. Él un día me encontró a mí y yo estaba totalmente perdido. Pero un día me encontró. Un día me encontró. Y te encontró a ti. Y Él sale a los caminos. Es aquel que sale a los caminos, que sale en busca de los perdidos, que sale en busca de los que no están, que bendice a los que están, pero busca a los que no están, porque Él no quiere que tú te pierdas su bendición. Hoy nos encontramos con este texto, nos encontramos una vez más con el Cristo resucitado, que viene a tener un encuentro con aquel que si no ve, no cree, y que si no toca, no cree. Tiene un encuentro con aquel que tiene que ver y tocar para creer. Hermanos, estamos viviendo momentos de muchísima información. Nuestra mente y toda nuestra capacidad de atención está siendo bombardeada por una incesante manera y formas y modelos de opiniones, de información, de comentarios y un sinfín de elementos que tienen todos nuestros sentidos abducidos. Pero el que más es nuestra vista. En nuestra vista estamos llenos de imágenes. Hay veces, hermano, que está ocurriendo que tenemos nuestra vista tan impactada de todo lo que vemos, de que está habiendo mucho insomnio. Últimamente dicen los psicólogos, los médicos, que está habiendo mucho insomnio, y es porque nos llevamos todo el día viendo imágenes, aún hasta altas horas de la noche, y lo último que vemos siguen siendo imágenes, porque estoy seguro de que la mayoría, por no decir el 99,99%, lo último que vemos una vez más es el móvil. ¿Qué ocurre? Que hay tanta información, tantos colores, tantas luces, tanta información que no podemos dormir. Es nuestra vista la que nos atrae. Y nuestra vista es la que se queda impactada. Hermanos, y el sentido de la vista es aquel que recibe toda esta percepción sensorial. Es uno de nuestros sentidos más delicados que tenemos, de esos 5 sentidos que tenemos, la vista. Y el sentido de la vista es aquel que permite al ser humano conocer el medio de una manera evidentemente gráfica, ¿verdad? Le informa del tamaño, del color, del volumen, de la posición, de la distancia. Esto no lo hace otro sentido, esto lo hace la vista. Sin tener que tocar, ni paladear, ni oler, solamente con la vista. La forma, la realidad de todo aquello que lo rodea y se encuentra dentro del campo, evidentemente, de la visión. Aún la vista es lo que nos hace desear algo o a alguien. Es la vista. Lo que entra por los ojos o no. Es incluso aún una buena comida. Antes de probarla, tú ya tienes cierto rechazo o cierto deseo por lo que estás viendo. Si lo ves y si no, lo rechaza. Es decir, es la vista. Tener que ver. Millones de personas tienen la vista dirigida a algo, incluso en el ámbito religioso. La vista es algo indispensable. Las personas religiosas tienen que ver para creer. Los religiosos tienen que ir a algún sitio y ver para creer. Aquí han entrado personas que yo las he vuelto a llamar, han venido, no han venido más, se le ha hablado alguna vez, no, es que vosotros no tenéis imágenes. Y entonces, si no hay imágenes, es que el Señor no está. Es que tienen que ver para creer. Si no ven, no creen. Y yo me pregunto, ¿tan pequeño es el Señor que lo tenemos que ver en una imagen? ¿Tan pequeño es? Esas son las personas religiosas. Gracias a Dios que ya nosotros nos sacó el Señor de la religión y nos llevó a una relación espiritual con Él. Amén, hermanos.
Gracias al Señor, hermano, gracias al Señor. Las personas religiosas tienen que ver para creer. Aquellos que se dirigen por métodos humanos, religiosos, si no ven, sus creencias no tienen fundamento, no se sostienen, tienen que ver para creer. Pero el verdadero creyente, aquel que cree en Jesús y no en métodos o formas religiosas, no tiene que ver para creer, porque cree en Dios y por lo tanto cree en lo que Dios es y dice, la mayoría de las personas tienen que ver para creer, pero nuestra fe, la fe cristiana, está basada en un Dios que se hizo hombre y se entregó por amor. Este Dios dijo que era espíritu y aun cuando subió a los cielos después de ser muerto, crucificado y resucitado, la lección que nos deja es que hay una bendición para aquel que cree sin ver. La epístola a los Hebreos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero deciros más, iglesia, aunque nuestra vista es importante, es muy importante, muchos hermanos nuestros son invidentes. Hay hermanos nuestros que se reúnen en iglesia, aquí no, pero hay hermanos nuestros que son invidentes, son ciegos, no han tenido que ver para creer. ¿Sabéis en qué han creído? ¿En qué han creído? En la palabra. En la palabra de Dios. Porque la fe viene ¿por qué? La palabra de Dios. Y creen porque han oído la palabra y han creído en la palabra. Y como han creído en la palabra, eso, soplo de Dios, porque la fe también es un soplo de Dios, sopla al Señor y emana la fe. Y a través de la fe uno cree en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El domingo de resurrección se presenta a sus discípulos, pero no están todos. Y allí Jesús vuelve y vuelve porque hay alguien que lo ama y es a Tomás. Él ama a Tomás, ama profundamente a Tomás. Y ama a Tomás como te ama a ti, me ama a mí. Pedro, Jesús te ama, aleluya. Marco, a ti también. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Adonai, a ti también te ama el Señor. Amén. Manuel, Cristian, Josué, Pepe, a ti también, ¿eh? Edwin, a ti también te ama el Señor. Juan, aunque tenga ahí la cabeza y tú creas que no, pero también te ama. Y te digo una cosa, Pepe, no, tú que te estás tocando hoy va a decir, ya me va a mí. No, a mí no, a ti también. Aunque tú no creas, a ti también te ama el Señor. William, Jesús te ama. Pepe, Cristian. A ti también, Gabriel, no creas que me he olvidado de ti, a ti también. El Señor nos ama. A vosotras las hermanas también, ¿eh? No creas que me olvidado. A vosotras también. Carolina, que el Señor te ama mucho. ¿Eh? Y a ti también, Janina. No te creas que... No, sí, a ti también. Rosy, ¿cuánto te ama el Señor? ¿Eh? El Señor te coge a ti por los rizos, ¿verdad? Venga para mi iglesia. Hermanos, hermanas, el Señor nos ama y por eso vuelve el Señor. Por eso vuelve el Señor y vuelve a hablarte al corazón. Y vuelve a hablarte al corazón. Jesús no quiere que nadie se pierda la bendición. No quiere que tú y yo nos perdamos la bendición. Jesús hoy está aquí, como hemos cantado. Jesús hoy está aquí. Ha vuelto por ti. Ha vuelto por ti. Por ti también, Mari, te quiere el Señor mucho. Carmen, también a ti. Y Zaira, a ti también, ¿eh? Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, Jesús vuelve a bendecirlos con la paz. En el texto que hemos leído, quiero que te quede ahí en esos 4 versículos. Voy rápido, resumo un poquito, porque quiero quedarme con algo que te quiero decir en esta mañana. El Señor
evidentemente, Él lo conoce todo. El Señor tiene uno de sus atributos, que es la presciencia. Él lo conoce todo, Él va más allá. Él antes de que la palabra esté en nuestra boca, ya Él la conoce. Ya Jesús sabía, había escuchado, aún Él sin estar, había escuchado lo que Tomás había dicho. Yo aunque no toque, aunque no vea, aunque no meta mi mano, no voy a creer ya al Señor. Y dice que se aparece allí en aquel lugar. Y le dice a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela a mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás, yo he venido por ti, hijo mío, no quiero que tú te pierdas lo que tus compañeros, lo que tus amigos, mis discípulos, los que habéis estado conmigo, el equipo que yo tengo, que este es mi equipo, el equipo que yo tengo, no quiero que se pierda la bendición ninguno de vosotros. No quiero que se pierda, porque sois mi equipo, y como sois mi equipo, no quiero que ninguno se pierda la bendición. Pero sé creyente, no seas incrédulo. La incredulidad, querido hermano y hermana, la incredulidad se puede volver un pecado. ¿Sabes por qué? Porque ponemos en duda la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hay veces de que hay hermanos que dicen: bueno, el Señor me ha hablado. Bueno, y el Señor te lleva hablando ya años, hermano. Lo que tú tienes que reconocer que durante estos años has sido un rebelde, desobediente a la palabra de Dios. No es que Dios no te haya hablado, es que Dios me ha hablado hoy. No, Dios lleva ya años hablándote y años llamándote, pero tú has sido un rebelde, desobediente, y esto nos ha pasado a muchos de nosotros. ¿Cuántas veces te ha llamado el Señor? ¿Cuántas veces te ha hablado el Señor? No es que hoy no, lleva hablándote. Lo que hay que reconocer de que hoy es cuando realmente tú has dispuesto tu corazón a creerle a Él. No a creer en Él, sino a creerle a Él, que es diferente. Porque los demonios también creen en Dios, porque lo han visto. Los demonios también creen en Dios, pero no le siguen, están en contra de Él, pero creen. ¿Lo han visto? Jesús, dice el texto, no seas incrédulo, sino creyente. Porque Tomás no estaba creyendo en que Cristo había resucitado, había muerto y había resucitado. Y daros cuenta un detalle, hermano, lo tengo apuntado el texto, pero quiero que vengas conmigo un momentito, por favor, a Mateo. Pero no pierdas este texto de Juan, ven conmigo a Mateo porque quiero que lo leas conmigo y te des cuenta de esta situación. En el capítulo 20 también de Mateo, aleluya. Lo mejor que hacemos para que estas cosas no ocurran es quitarle la voz al móvil. Eso es lo mejor que hacemos. Quitarle la voz al móvil. Eso lo deberíamos de hacer. Y conectarnos al Señor y no tener el móvil en la mano ni nada de eso. Ahora no es para tener el móvil en la mano. Estamos alabando, adorando al Señor, escuchando su palabra. Es lo que tenemos que hacer. Quitarle la voz al móvil y apagarlo, meterlo en el bolso y si no dejarlo en casa. ¿Qué es lo mejor que debemos de hacer? Dejarlo en casa para que no nos molesten. Tenemos un compromiso con el Señor. Bendito sea Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dice en el capítulo 20, verso 18, pero mira el 17. Quiero que veas este detalle. Verso 17. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos, es decir, todos, el grupo entero. Aún todavía estaba ahí Judas. Estaban todos, los 12. Y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén. El Hijo del Hombre, es decir, Él, el Hijo de Dios, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Daros cuenta, mis queridos hermanos y hermanas, ¿os dais cuenta de este detalle?
Él está con sus discípulos. Antes de entrar en Jerusalén, días antes de entrar en Jerusalén, antes de que comenzase eso como conocemos, esa semana de pasión, y Él está con sus 12 discípulos y le va a dar una palabra, una profecía, algo profético sobre Él. Esta es mi palabra, queridos discípulos, amados míos, hijas mías. Yo voy a ser entregado, me van a azotar, me van a crucificar, pero óyeme bien, voy a resucitar al tercer día. Créelo, bendito sea el Señor. Y cuando Él es azotado, Él es crucificado, Él es resucitado, aparece Tomás. ¿Qué le había ocurrido a Tomás? No había creído en la palabra. La palabra del Señor. No había creído en la palabra. Hay muchos que creen en Dios. Hay millones de personas que creen en Dios. Pero no todo el mundo cree en la palabra de Dios. Habla con personas que dicen, yo creo en Dios, yo voy a misa, yo voy aquí, yo voy allí, Bueno, ¿y la palabra? No, es que es una religión vacía, hueca. ¿Por qué? Porque no se cree en la bendita palabra de Dios. Es como si tú me dices, yo creo en Miguel, yo creo en el hermano Miguel, en el pastor Miguel, yo creo, pero cuando hablo contigo, por aquí te entra y por aquí te sale. ¿Crees en mí? Como si yo digo, yo creo en Marco, yo creo en nuestro hermano Marco, yo creo que el hermano tiene una palabra, tiene tal, tiene cual, pero cuando el hermano me habla, ¿qué estoy diciendo yo? ¿Qué estoy diciendo yo? Eso le pasa a mucha gente que dicen creer en Dios. Millones de personas que creen en Dios. Pero no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad. La palabra de Dios. Hay que creer en el Señor, sí, pero aún más creerle a Él, a lo que Él dice. Porque si tú no crees en lo que Él dice, estás diciendo que no crees en Él. Creo que me entendéis, ¿verdad? Sí. Creo que me estoy explicando bien. El Señor había dado una palabra profética. Oye, me van a hacer, y después no lo creen. ¿Qué había pasado? Quiero que os deis cuenta de una cosa. Jesús no les reprocha a ninguno nada. Me habéis abandonado, estaba allí en la cruz y no habéis estado a mis pies, no habéis llorado, no me habéis llevado un poquito de agua y ahora os habéis escondido, asustado, temeroso. El Señor no les dice nada, no les da ningún tipo de reproche. ¿Cuánto ama Jesús? No nos reprocha nada. Él solamente dice, no seas incrédulo, créeme. Lo único que les reprocha es que no han creído su palabra. Tener fe no es creer en Dios, sino creerle a Él. Dice que la definición de incredulidad, lo que es la incredulidad como sustantivo, en el griego dice que es una palabra que es apistía, que dice que es dudar, es tener falta de fe, es tener desobediencia, rebeldía, contumacia, tenacidad, falta de confianza, dureza de corazón. Pero dice que el adjetivo, ya no cuando dice has tenido incredulidad, sino eres un incrédulo, ¿verdad? Ya el adjetivo calificativo, dice que es apistos en el griego, y dice que es persona indigna de confianza, dura de corazón, negativa, con falta de fe. Por eso, hermanos, la incredulidad no te deja de ver la mano de Dios, no deja ver la mano de Dios.
Los milagros se están dando y tú no te estás dando cuenta de los milagros que se dan. Los milagros se dan y se dan. Pero los incrédulos no se dan cuenta que se siguen dando los milagros, que siguen habiendo personas salvadas, que sigue habiendo personas sanadas, que sigue habiendo personas levantadas, personas animadas, motivadas, llamadas para el ministerio. Todavía. La mano de Dios se sigue dando, pero los incrédulos, los que tienen duro el corazón, todavía no se dan cuenta. No se ve la mano de Dios. Eso dice que le pasó a Jesús en cierta ciudad. Dice que él fue y se tuvo que ir. Dijo, bueno, ¿para qué? Si no van a creer lo que yo aquí haga. Lo que yo aquí haga, parafraseando el texto, si no van a creer lo que yo aquí haga. Y estaba haciendo multitud de milagros. Pero dice, es tan duro su corazón que no van a creer lo que yo haga, por lo tanto, me voy a otro lugar. Querida iglesia, muchas veces la palabra de Dios se pone en duda. Muchas veces nuestra visión, nuestra forma, y quiero que te quedes con esto, nuestros modelos, se anteponen a la suficiente, no te hace falta ningún manual más, suficiente, inerrante y poderosa palabra de Dios. Muchas veces vemos a nuestro alrededor personas, aún hermanos, que no creen, que están en conflictos continuos, que están en dudas, en contiendas, en para aquí, para allá, no crecen, tienen mucha inseguridad, no alcanzan aún lo que el Señor les prometió un día, y les ocurre que son rebeldes, que en algún aspecto de su vida son incrédulos, tienen incredulidad, porque no creen esa poderosa palabra que un día Dios les envió. Aún la ponen en entredicho, se dejan llevar antes. Y esto lo vemos muchas veces, queridos hermanos y hermanas. Hay personas, hermanos, que se dejan llevar antes por un sueño, por una visión, que por lo que Dios les está diciendo. ¡Cuánta locura en las mentes! No es que he tenido una visión, he tenido un sueño. Bueno, ¿y lo que Dios te está diciendo? ¿Y lo que Dios te está diciendo que estás dejando? Segundo, tercer, cuarto lugar, lo que Dios te está diciendo, la palabra de Dios. Y le estás dando más valor a lo que tú, teniéndose el corazón como lo tiene, que todavía estamos muy apegados aquí y se confunden las cosas y se fusionan las cosas, aún por encima de lo que Dios te dice, lo que Dios te está revelando, lo que Dios te está diciendo, que no quiere que tú te pierdas ningún tipo de bendición, sino que seas creyente y que creas en su palabra y que creas en lo que te dijo ayer, lo que te dice hoy y lo que te va a decir mañana, porque Jesús viene a visitarte. Y viene a visitarte cuando tú lo necesitas. Jesús vino a visitar a Tomás cuando él más lo necesitaba. Daros cuenta lo que Tomás había sentido. No sé, yo me pongo en ese lugar, ponte en ese lugar. Imagínate la escena. Domingo por la noche, todos los discípulos reciben la bendición, ven a Tomás y a Tomás le cuentan la bendición y dice, ¡ay, me perdí! ¿Cómo estaría viviendo esa semana Tomás? ¡Cuán angustiosa estaría su vida! El Señor ha venido, ha bendecido a mis hermanos, ha bendecido a los discípulos, les ha dicho, lo han visto, y yo no. ¿Qué me he perdido? ¿Y cómo estarían esos discípulos con la paz de Jesús, del Cristo resucitado que lo habían visto con sus ojos? ¿Cómo estarían esos discípulos? ¿Qué le transmitirían a Tomás? ¿Cuánta angustia le embargaría el corazón de Tomás de no haber estado en aquel lugar? Porque no creyó aquella palabra. Pero Él viene a visitar. Viene a visitar a los Tomases y a las Tomasas. Viene a visitarte a ti y a mí. Porque si no fue ayer, es hoy, va a ser mañana. Cuando tú o yo vamos a tener un momento de duda. Un momento de, bueno, como decíamos, ¿por qué no estuvo Tomás? Bueno, no lo sabemos, pero quizás porque, bueno, ya lo dijimos. El domingo pasado dijimos un montón de cosas, ¿verdad? La palabra de Dios es sí y amén. Hay un texto que esta mañana lo apuntaba, esta mañana, temprano, serían las 6:15, 6:20 de la mañana, y Jesús me llevó un texto que dice el texto, me conmovió el corazón, ¿no? Dice el texto, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará,
y vendremos a Él y haremos morada con Él. El siguiente versículo. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aleluya. Porque Jesús le conmueve el corazón y solo le habla a Tomás de que ha sido un incrédulo y no creyente, porque no había creído la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Mi palabra no es mía, sino del que me envió. Por lo tanto, si tú y yo dejamos de creer la palabra, dejamos de creer la palabra del Altísimo, del Sublime, del Eterno, del Dios de toda la gloria, aleluya, de aquel que se hizo hombre, de aquel que se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo y dejó su gloria y lo dejó todo para morir como un vil ladrón y malhechor por ti y por mí. La palabra. Jesús no le dice nada. Jesús no le dice, mira, habéis salido corriendo, asustados, cobardica, gallina, que habéis sido unos gallinas. No le dice eso Jesús. Jesús le dice, Tomás, has sido un incrédulo. Hijo, vengo hoy por ti porque te amo. Y es que si no crees en mi palabra, no crees al Dios de la palabra. ¡Wow! Aleluya. Acabo aquí. Yo creo que acabo aquí. Tengo cosas que compartir contigo, pero hay una promesa que sabéis, que está ahí, y que dice el Señor ahí. Jesús le dijo, verso 29, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y sabéis que esa palabra bienaventurado en el griego es felicísimo. Bienaventurado de una manera completa, integral, cuerpo, alma, espíritu, mente, lo que tú quieras. Tricotomía, dicotomía, como tú en el movimiento teológico, que aquí hay uno, evidentemente, una sana doctrina, ¿verdad? Y somos tripartitos, aunque el Señor nos ve como un ser entero, un ser, pero Jesús te dice que eres más que bendecido, que eres felicísimo, que tienes una promesa de parte de Él, la bendición de aquellos que creen sin ver. Y es que les dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. El apóstol Pedro en su primera carta va a decir, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aleluya. Yo quiero que pongas una canción ahí de adoración, si la tienes ahí. Vamos a acabar. Tengo algo más que compartir, pero bueno, creo que el Espíritu hasta aquí me lleva, hermanos. Hasta aquí me lleva. Hasta aquí me lleva. Podría estar, pero creo que muchas veces, creo que la palabra ha sido depositada en vuestros corazones por medio del Espíritu.
Cierra tus ojos, cierra tus ojos, acabo con estas líneas. Debemos de creer, hermanos y hermanas, iglesia, debemos de creer sin reservas en la palabra de Dios. Y esto conlleva, creer sin reserva, conlleva ser obedientes a ella. Debemos, como hemos aprendido, estar en el lugar apropiado. Estar en el lugar apropiado. No menosprecies la reunión, la convocatoria de la iglesia. Porque amén de que hemos hablado de que es una bendición, también es algo que nos demanda la palabra. Es algo que nos demanda la palabra. Es algo que nos demanda la palabra. Si tú quieres creer en la palabra, cree en la palabra, pero en toda la palabra de Dios. Cree en toda la palabra de Dios. Y amén de bendición es un mandato del Señor, no dejar de reuniros. ¿Por qué? Porque el Señor te bendice. Él quiere lo mejor para ti y para mí. Por lo tanto, cree en la palabra de Dios. Debemos de estar en el lugar apropiado donde el Señor nos convoca para recibir de su gracia y de sus bendiciones. No vivir como el mundo vive, insatisfecho, inquieto, infeliz, sin paz, inseguros, con un gran vacío en el interior, con ansiedad. Nosotros no debemos de estar angustiados, sino vivir llenos de esa presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu es el amor, es el gozo, es la templanza, es la benignidad, es la bondad, es la mansedumbre, es la paciencia. Tú y yo debemos de estar llenos porque tenemos el Espíritu Santo. Nuestras vidas a nivel integral deben de ser felicísimas, gozosos, bendecidos, porque el Señor está con nosotros. Debemos vivir llenos del poder del Espíritu, sabiendo quién es Jesús y qué quiere para nosotros. Aún en estos momentos tan duros de enfermedad, de muerte, temores, incertidumbres, la paz de Dios debe de gobernar nuestros corazones, sabiendo que Dios está, que oye nuestras oraciones, que consuela nuestros corazones, que levanta y motiva nuestras vidas. Él es un Dios de paz. Aleluya. 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 Él es un Dios de paz. Tomás confesó a Jesús y le dijo: Señor, tú eres Dios. Dios mío, Señor mío, Dios mío. Señor mío, Dios mío. Que nuestro corazón esté lleno de esa presencia de Dios. De esa presencia de Dios. Que cuando tú dices: Señor, tú eres mi Señor, tú solamente no le estás diciendo tú eres mi Salvador, sino tú eres mi dueño. Y cuando tú le estás diciendo tú eres mi dueño, tú le estás diciendo que tú estás consagrada y consagrado para Él. Que eres una persona apartada para Él. Que tienes el Espíritu Santo, el cual te santifica para Él. Que eres alguien apartado para Él porque Él es tu Señor. Que tú tienes tu corazón entregado por Él y Él te domina a ti. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Señor mío, Dios mío. Dios está. Que no habite la duda, la incredulidad. Cree en la palabra de Dios. Debemos de tener fe en un Dios todopoderoso que con una palabra suya, con una palabra, Él crea. Él sana, Él levanta, Él liberta, Él resucita aún a los muertos. Que seamos como aquellos, querida iglesia, que aman sin haberlo visto y que tengamos la bendición de creer sin ver. Aleluya. El Señor, después de unos días, Él te visita en esta mañana una vez más y te dice que te ama. Que te ama, que Él tiene una palabra para ti. Tiene una palabra de bendición para tu vida. Él tiene una palabra de bendición para tu casa. Él tiene una palabra de bendición para tu hogar.
Él quiere, a través de su Espíritu, tratar contigo y conmigo. Él conoce tu necesidad y mi necesidad. Él conoce tus debilidades y mis debilidades. Pero en esta mañana, el Señor vuelve a decirte, estoy aquí. Estoy aquí. A tu lado, querido hijo, querida hija. No vengo a reprocharte nada. Solamente vengo a decirte que creas en mí. Que me ames con todo tu corazón. Porque yo estoy contigo. Adóralo en esta mañana un momento más.